Hola gente hermosa, ¿cómo andan? Estaba viendo que hay muchos haciendo vivo hoy. Están las Claudias, este, y bueno, por ahí alguien que no mira ni una cosa ni la otra, me escucha a mí. Así que bueno, ahí está luz propia, qué lindo. Bueno, perdón el retraso, pero si bien eh, yo había pautado una actividad que terminaba a las 19, justamente para, bueno, para que no se me mezcle con esto, pero bueno, a veces las cosas, o sea, no, yo no me manejo con total libertad, ya no me manejo con cosas prefijadas y empezamos un poquito más tarde y terminamos un poquito más tarde porque al estar dando un curso, hoy era, bueno, segundo nivel de Kundalini, y surge hablar y explicar y nada, y a mí me encanta hacer eso, así que nada, nos extendimos un poquito y terminé justo sobre la hora y necesitaba, bueno, tomar un poquito de aire, ¿no? Abrí la ventana para que circule el aire para poder hacer el vivo. Así que acá estamos con este vivo. Tercer vivo, bueno, respeté el día, respeté el día martes, lo hice un poquito más temprano, porque también a las 9 tengo otro grupo de meditación en el que no lo coordino yo, sino que soy parte de meditación dentro de lo que es la tradición egipcia, que es una de las tradiciones que sigo. Y miren, hoy este lo amo, bueno, este es una de mis piedras, de mi geometría. Este está hecho en, no llega, cuarzo podría ser, es cuarzo ahumado, no llega a ser cuarzo rosa, pero bueno, lo amo y me gusta. Estos días lo tengo mucho cerca porque son días que estoy trabajando mucho con el Merkaba, así que bueno, acá está al lado mío. Bueno, ¿cómo les va? Ahí estoy viendo Marisa, Eva, Luz, Florencia. Bueno, bueno, y hoy les dije, cuando publiqué que íbamos a hablar, dije, vamos a hablar del miedo, ¿no? Dentro de esta psicología para la ascensión, vamos a hablar del miedo. Porque eh, cuando uno lo mira desde lo terapéutico, desde la terapia, ¿no? El miedo es uno de los cucos más grandes con los que se trabaja en terapia, es uno de los temas más que más arrastran las personas y que detrás de un montón de cosas que hacemos, que nos pasan, está el miedo. Por ello uno, no sé, dejar una relación por miedo, dejar una carrera por miedo, eh, muchas cosas que se hacen, eh, o uno de los puntos de autoboicot más grande que tenemos es el miedo, ¿no? Entonces, y yo hace un ratito estaba hablando en el taller que estaba dando, en ese segundo nivel que estábamos viendo hoy, estaba comentando, ¿no? Cómo ahora hay muchas tecnologías que son instantáneas, que tienen un poder instantáneo. Hay muchísimas tecnologías que uno las usa o sea, son de dimensiones elevadas, ¿no? O sea, son de niveles, de frecuencias elevadas, de un gradiente energético más elevado. Pero ¿qué pasa? Si mi cabeza funciona en la 3D y mi cabeza funciona con la limitación, con el miedo, con no, entonces por más que esté usando lo más poderoso, no va a andar, no va a andar.
en gran parte, la peor traba que tenemos a la hora, las personas que quieren hacer un camino de evolución, que quieren liberarse, es el miedo. Porque no es casualidad que, digamos, cada vez queda más claro, cada vez hay más evidencia, cada vez hay más incluso coincidencia en las personas que hablan y divulgan información, los que informan, los que desinforman, también cada vez hay más, pero yo hablo de los que informan y que unen lo que ha ocurrido en la Tierra, los que son conocedores de la historia de la evolución del planeta, de la historia de la evolución cósmica, porque tenemos, o sea, ayer estoy terminando de escuchar una charla impecable de Rodrigo Romo, que yo le agradezco a la pandemia porque a mí me ha hecho conocer gente maravillosa, y la verdad que este hombre tiene una sabiduría que da placer escucharlo, da placer. La historia que tiene el planeta es pero muchísimo. Y hay hay un desconocimiento de la realidad muy grande de lo que fue, de la historia, de lo que traemos. Es como que se ha puesto la película que quisieron, bueno, la Tierra es así, viene de acá, teoría esto, darwiniana, pero en realidad cada vez queda menos duda y muchas personas lo creemos que hay algo que no es casual, que intenta manipular, intenta una comunidad de humanos muy manejables, muy manipulables, muy productivos, donde la experimentación que hay, el nivel de experimento humano es tremendo y cada vez, si uno se pone a buscar, hay un montón de evidencia, un montón de denuncia, por donde quieran buscar van a encontrar. Esto no son pamplinas, no. La mejor manera que tienen los opresores y los que a veces detentan un poder es decir, ¿no? Desprestigiar, minimizar, ridiculizar, ¿no? Al que se opone. Bueno, aunque sea una pequeña duda, que la duda te lleve a investigar y te lleve a buscar por tus propios ojos, porque hoy hay muchísima evidencia de muchas cosas. Pero volviendo al tema que les quería comentar, el tema del miedo. ¿Qué decía yo? Como hay todo un sistema Matrix, llámalo como quieras, donde el miedo es uno de los mecanismos de control o mejor dicho, mejor instalado. Es como la frutillita del postre. ¿Por qué? Porque a partir del miedo, si el miedo funciona bien en un ser humano, ese ser humano lo va a aplicar en todo, se va a propagar en todo. Entonces va a estar el miedo a la libertad, del que hablaba Eric Fromm, el miedo al amor, el miedo a ser, el miedo al éxito, el miedo a la verdad, el miedo a los cambios. O sea, fíjense, partimos de la palabra miedo y podemos hacer un abanico infinito de miedos. Pero todo surge del miedo. ¿Y con qué está relacionado el miedo? ¿Qué decimos cuando decimos que sentimos miedo? ¿Qué genera el miedo en una persona? Bueno, el miedo, llevado a un nivel extremo, paraliza. El extremo del miedo, por ejemplo, es un ataque de pánico, donde hay una parálisis y un sentir, una desorganización total, una persona que cree que colapsa, que cree que muere, que no puede controlar nada, eso es un extremo. Pero cuando se siente miedo es
Es una sensación tan fuerte y tan limitante, tan, sí, limitante es la palabra, pero quiero buscar otra y no la encuentro, que con eso es suficiente y no es fácil de sacar, porque durante mucho tiempo, y bueno, desde un trabajo terapéutico uno empieza trabajando, bueno, los miedos, de dónde vienen los miedos, y observar en la persona su primer vínculo con los miedos, no sé, cómo eran los padres con los miedos, si les hacían tener miedo a algo, qué historia familiar. Pero lo que traemos a nivel del miedo, no es solamente, hola amore, lo que traemos a nivel del miedo, no es lo que traemos a nivel historia, de familiar, no, o sea, mira, hola, estoy tratando de... Entonces, no las memorias que yo pueda tener del miedo, lo que me ha tocado vivir, las memorias que puedo tener en mi sistema familiar. No, el miedo ya es un egregor, es un campo mórfico ese miedo, un campo mórfico formado por los miles de millones de personas que tienen miedo y que han tenido miedo, que tienen y que van a tener miedo. O sea, es como un gran campo de información donde cuando yo tengo miedo, atraigo a ese campo me alimenta y aumenta mi miedo, y yo a su vez soy parte de lo que alimenta ese campo. Desde lo energético estoy hablando. Entonces, no es solamente, bueno, tengo que ver y hacer, conocer, no sé, mi historia. No. La información ayuda, está bueno conocer y por ahí hacer un raconto de la historia que traemos con el miedo, de cómo el miedo nos detiene o no, qué lugar le damos al miedo en la vida, pero tenemos que mirar todo y tenemos que ver también nuestra parte energética, cómo el miedo también hay un implante, el miedo es implantado como energía en el ser humano. A ver, si un ser humano no siente miedo y no siente todos esos miedos que no lo dejan vivir la vida que vino a vivir, que no lo dejan ser lo que vino a ser, si esa persona no tuviera ese freno que es el miedo, sería una persona que estaría actuando y viviendo con todo su poder. De hecho, porque yo experimento con todo eso en mí misma, ¿no? Yo me estoy liberando, creo que hasta ahora siento cada vez más, porque el miedo va del lado también del desapego. Nos vamos desapegando, y uno empieza a sentir que, bueno, no importa lo que pase, no hay un miedo de, si pierdo esto, si pierdo lo otro. Está bien en un nivel de pensamiento, ¿no? Por ahora, pero, por ejemplo, no sé, si yo me quedo sin casa, qué sé yo, no sé, de alguna manera me arreglaría. El otro día, no sé si era Robert Martínez en la última entrevista que le hicieron en un canal, que él decía, esos miedos que los exacerbamos, el miedo al hambre, es muy difícil que nos muramos de hambre en este momento, porque en este momento que vivimos, algún recurso hay, alguien te puede ayudar, pero existe en la persona, en la psiquis, eso no, el miedo a la supervivencia. Son miedos implantados, son implantes, además de esos egregores que es como el campo que resuena en una frecuencia, como por ejemplo el miedo, se convierte de por sí en una energía con autonomía propia, que atrae a todos los miedosos. Y entonces ahí se da un círculo vicioso. Entonces, con esto que estoy hablando de que más allá del miedo que vos puedas tener conscientemente, ese miedo, no sé, que cuando eras chiquito te pasaba algo, o porque venís de una familia donde había miedo, más allá de eso, en tus células, en tu campo, en el aire que respirás, está la energía del miedo, y está para que la sientas, está para que te limite, porque es muy fácil, porque el miedo se fumiga también.
así como fumigan metales pesados, se fumigan también este tipo de cosas, como ideas, pensamientos, se fumigan, se proyectan en los medios que mirás, en los medios masivos, en lo que mirás, por ejemplo, sobre todo lo visual. Cuando vos ves una película, cuando vos ves un noticiero, hay una serie de ondas que están enviándose de una manera para que impacte en tu córtex, en tu corteza cerebral, en determinados centros, y te active, de acuerdo a lo que te quieren vender, el apetito, el miedo, el deseo. Por eso yo cuando hablo de que hay psicologías de la muerte, son psicologías que están al servicio de eso, al servicio de que la gente sea manejada de esa manera, por ejemplo. Cuando uno se aleja de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y deja de consumir eso, van a ver que hay algo, es como dejar de fumar, es una libertad, sí, entonces, ahí se maneja mucho el miedo, porque continuamente, bueno, viste, continuamente, y más ahora, ¿cómo creen? O sea, todo esto, o sea, a ver, no hay que pensar, no hay que ser, no hay que ser paranoico, pero tampoco hay que ser demasiado ingenuo, ¿no? Y se observa mucho al ser humano, qué puede. Bueno, fíjense lo que es agenda, fíjense lo que es las agendas, no quiero decir cosas que después, agenda 2030, busquen información, no sé si ahora debe andar por ahí, pero hay tantas, a ver, si lo miramos en el cine es porque en la ciencia ficción muestran lo que es como ciencia ficción, como para decir, bueno, lo mostramos. Hay muchas cosas de ciencia ficción que no son ciencia ficción, ¿sí? Bueno, pero también esto se investiga, entonces hay que buscar, y el miedo es algo implantado, porque si vamos a lo que es el miedo como emoción, y es una emoción primaria, ¿no? Emociones primarias son las emociones que surgen, no sé, si acá se me apareciera ahí en mi ventana no sé, un gato montés salvaje, y me sobresaltaría porque se abre mi ventana, que siempre la tengo abierta, y me puede atacar. Entonces, el miedo primario, ese miedo ante un peligro, ante algo real que implica peligro, ¿sí? Entonces yo siento miedo. O no sé, voy a cruzar la calle, veo que alguien viene desaforadamente a todo lo que da, me va a dar, ¿se entiende? Entonces ese miedo nos salva la vida. Ese miedo hace que esperemos a que corte el semáforo para cruzar la calle, a que si estamos en un lugar donde hay inseguridad cerremos bien todo y tratemos de tener la mayor seguridad posible, ¿de acuerdo? Entonces hay un miedo que responde a lo que puede ser peligroso afuera, y que ese miedo me protege y me salva la vida. Pero no estamos hablando de ese miedo, estamos hablando del miedo que detiene, del miedo que frena, del miedo que limita, del miedo que no deja vivir. Donde hay miedo no hay amor, ¿no? Me acuerdo, bueno, Eva Pierracus, impresionante, tiene un texto, ahora no me acuerdo el nombre de la técnica que ellos usaban, que yo la estudié un tiempo, pero era del miedo al amor. Del miedo al amor. Hay que moverse del miedo al amor. Cuanto más me desconozco, cuanto menos habito en mí, cuanto menos me conecto con mi sentir, más miedo tengo. Más me entrego a ese miedo. Por eso, entrar a hablar, tendría que hablar mucho tiempo, lo que es el miedo, cómo viene el miedo, pero voy a tratar de ser, y de hablar desde una psicología para la ascensión. A mí la verdad, a partir de ahora, durante mucho tiempo tuve un poquito de como cuidado con la gente que me escuchaba de un inicio,
y que yo, bueno, siempre hablaba de una manera como entre mundos, como tratando de que por ahí la gente que no entendía mucho de todo esto energético, hablarles en un lenguaje que entendieran. Bueno, gente, ya ahí voy a veces a ser traductora, pero lo que pasa es que todo está cambiando tan vertiginosamente que si yo no soy honesta y sincera con lo que estoy haciendo, no les estoy dando algo bueno. Entonces yo no quiero quedar creíble para que alguien crea en mí. Yo soy, y soy esto, y hoy por mi cabeza y por mi corazón me sale a hablar de estas cosas, y creo profundamente en lo que digo, creo profundamente, entonces no puedo dibujarlo, disfrazarlo, ver qué palabra uso, porque estaría faltándome a mí misma, a la verdad de lo que soy. Y si yo estudié psicología y soy una persona que me alejo de la verdad de lo que soy para tratar de llegar a ustedes, soy la peor psicóloga del mundo, porque ¿qué estoy dando? ¿Una mentira? ¿En qué me estoy basando? Entonces, perdona al que le cae mal y bueno, siga consumiendo otro tipo de psicología. Pero respecto del miedo, yo voy a hablar de un ser humano que existe hace millones de años, voy a hablar de una tierra que no es original de este sistema solar, voy a hablar de que el alma se originó muy, muy ahí atrás, y que tenemos experiencias de vida que están más allá de lo humano, y voy a hablar de todo eso sintiéndolo, creyendo en eso y entendiendo que muchas de las cosas que aún hoy nosotros no podemos resolver es porque ahí traemos esas memorias originales. Yo espero, y se lo pedí, que en breve pueda tener, él dijo que por YouTube, tener a alguien que amo profundamente, que se llama Michelle, que él va a decir quién es, porque él habla mucho de esto y tiene una claridad y una contundencia que no la encontré en otra persona, entonces en un momento le dije, me encantaría poder hablar con vos de la salud mental en esos términos que él habla de toda esa historia que traemos, ¿no? Pero bueno, ahora estoy hablando del miedo, pero hablo desde este lugar, desde esto en lo que hoy me planto, porque yo ya no puedo estar trabajando como psicóloga atendiendo a alguien que viene con ansiedad. Yo todo lo que hago lo hago con las personas que están en función de un proceso de despertar, de un camino de evolución consciente y de un proceso de ascensión. Esa es mi línea psicológica hoy. Lo otro puede manejarlo cualquier otro terapeuta, pero yo siento que tengo que acompañar a esas personas que hoy se encuentran con muchas cosas que les suceden y con una cabeza que empieza a mirar un montón de opciones y necesitan guía y necesitan acompañamiento. Y bueno, y acá estoy poniendo la cara y hablando y mostrando en lo que creo y hablando desde ese lugar. Entonces no voy a hablar del miedo desde los libros de psicología, no voy a hablar del miedo como una energía implantada, como una energía que no es natural del alma, ¿sí? Sino que está implantada en este proyecto de ser humano. ¿Para qué? Para manipular y para manejar al ser humano. Cuanto más miedo tenga una persona, más asegurado está lo que lo controla, de que ese ser no se libere, no intente nada por su cuenta, porque por si acaso, y hoy reaccioné, en lo que hago de psicóloga, reaccioné Horus, con un tema llama creer, donde le dice, ¿no? Podés, pero no crees en que podés, crees en todo lo que te dicen. Y esto tienen un éxito contundente, toda esta energía de manipulación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque esto viene desde hace miles de años, no empezó ayer. Viene desde hace miles de años, van reforzando, van inventando, manipulando, van generando, ¿no? Nuevas formas. Robert Martínez, lo amo, me encantaría hacer un vivo con él, ojalá aceptara hacer un vivo conmigo. Yo lo comparto siempre porque es un genio y de hecho acá lo sigo, me encanta y es una de las personas que para mí son más lúcidas. Él está más allá de la astrología. Pero bueno, entonces el miedo es una energía implantada, el miedo es mucho más
El miedo es mucho más que una emoción, o sea, está el miedo como emoción, pero ¿hasta qué punto ese miedo como emoción no es también lo que no está alimentado y creado, puesto, agregado a la naturaleza humana para que se dispare, para que se detone? Entonces, si yo tengo que hablar de cómo liberar la carga más grande, ¿sí? Esa que traemos, que es el miedo, ¿por qué lo llamo la carga más grande? Porque el miedo de las emociones es la que más nos anula, es la que más, cuando está instalada con todo su poder, es la que no nos deja actuar. Porque, por ejemplo, uno puede estar enojado, puede estar con ira, pero no dejar de hacer algo, y estar con ira y hacerlo enojado, trompudo. Yo muchas veces, que era, digamos, mi emoción base, enojada seguía haciendo algo, pero en cambio, cuando nos habita un miedo que nos paraliza, no podemos hacer nada, no nos podemos mover. Por eso el miedo es algo... El miedo trabaja hasta en la parte corporal, rigidez, tensión, ¿sí? Se descontrolan, no se pueden controlar los esfínteres. ¿Qué pasa cuando hay un extremo miedo con los esfínteres? ¿Qué dice una persona? Me hice encima del miedo, del susto. Entonces, fíjense el nivel de poder que tiene el miedo en el organismo que hace todo eso. Entonces, por eso es la carga más grande, porque el miedo a su vez está asociado o empieza a asociarse con otras emociones, pero estando el miedo, tienen el cepo, tienen el freno ahí, tienen puesto el freno ahí para que entonces uno pueda, como un bucle, ir hasta acá y volver, ir hasta acá y volver, ir hasta acá y volver. Y cuando una persona se pone a desglosar, se pone a... Bueno, Marisa, pero a ver, eso es cuando aprendes el juego. Eso es cuando aprendes el juego. Pero cuando una persona desconoce el juego y está atrapada en el juego del miedo, entonces ahí es donde, bueno, esa persona tiene toda su vida armada y por ahí cree un montón de cosas que no son, y en realidad cuando empieza a desmenuzar, debajo de todo eso que esa persona tiene como fundamento está el miedo. Está el miedo. Entonces, es uno de los puntos con los que más tenemos que trabajar. Tenemos que hacernos amigos, aliados de nuestro miedo, reconocer su naturaleza doble. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, a ver, vamos a ver si podemos verlo doble, desdoblarnos. Ser humano, saquemos la manipulación que les hablé hace un ratito. Nosotros somos almas poderosas, luminosas, que estamos haciendo un experimento, estamos experimentando este juego de la vida, de bajar, estamos en niveles altos, en dimensiones altas, y queremos experimentar la vida acá en la materia, entonces vamos densificándonos, y para vivir esta experiencia humana necesitamos el encuentro de un hombre y de una mujer a través de su naturaleza sexual, óvulo espermatozoide. De ahí se genera un embrión, y entonces ahí puede el alma en ese embrión encarnar. Y empieza el proceso de vida. Pero ese alma que somos y que tenemos toda la grandeza de lo que hemos evolucionado, cuando venimos a vivir nuestra aventura acá, no nos acordamos de nada, no estamos al tanto de todo ese poder que tenemos y caemos en un velo del olvido, donde nos encontramos en un momento dentro de un vientre, sin saber a dónde vamos, sintiendo que
nuestro cuerpito nos duele mucho, que ya no podemos estar ahí, que sin saber por qué hay algo que nos pulsa hacia afuera, contracciones en la mamá. Ahí empieza el miedo humano, el miedo en uno, el registro de miedo. Más allá, además del miedo que puede tener la mamá, que también el bebé lo toma. Pero el bebé en ese momento siente que no sabe qué está pasando y que está algo moviéndolo y que lo lleva no sé a dónde. Y el momento de nacimiento, por eso se llama trauma de nacimiento, es uno de los peores momentos, que creo que más fuerte que eso no debe haber, porque ahí hay pérdida total de la conciencia que yo traía y cero mente. No puedo interpretar lo que me está pasando, lo vivo a flor de piel y entro en un no sé profundo, infinito. ¿Se entiende? Entonces, eso es un miedo. Es el miedo en el ser humano y cómo se origina. Pero la primera experiencia, la primera huella. Pero también está lo que implantaron, está también el implante de miedo para que entonces, como un freno, para que cada vez que el ser humano quiere disfrutar, quiere sentir, quiere saltar la red y salir de la red de pesca, se active el miedo y esa persona vuelva a caer y se quede en ese ambiente de comodidad, ¿no? De cómodamente adormecido, como un tema que amo de Pink Floyd, que son mis favoritos. Entonces, el tema del miedo es complejo por esas dos cosas. Primero, porque nosotros para venir acá y para vivir esta experiencia, pasamos inevitablemente por ese primer miedo. Segundo, porque hay un miedo implantado, adrede, que es un miedo que potencia, es un miedo manejado y alimentado por todo, por los medios de comunicación, por los alimentos, porque a través de todo te fumigan. A ver, la gente está hablando de esto, pero te fumigan y te inoculan con todo lo que se te ocurra. Flúor, aguas, el aire, la tierra, los alimentos, lo visual, en todo hay contaminación y contaminación también de estar metiéndote, implantándote emociones. Somos una gran granja, un gran campo de experimento, ¿sí? Entonces, y a esto le tenemos que agregar a lo personal, al miedo que implantan, las memorias de miedo. Porque, a ver, nosotros hemos sido cavernícolas que nos han devorado fieras. Nosotros hemos estado en el diluvio y hemos muerto ahogados o con un tsunami. Esos registros de miedo que hay, de memorias que por entrelazamiento cuántico, por conexión, entran en contacto en determinado momento por algo que sucede están ahí, están como dormidito, y algo los activa. Entonces, ¿entienden por qué es una carga muy grande? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Porque así vamos encontrándole la vuelta. Hay muchas maneras de trabajar con el miedo. Hay muchas maneras, depende cómo lo quiera abordar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar mi miedo, digamos, desde lo psicológico, de esto que por ahí traigo desde mi nacimiento, que por ahí hay toda una historia en mí, donde mi manera de responder es con el miedo y que está ligada a lo vivido, bueno, ahí puede servir a nivel profundo un trabajo, bueno, para mí siempre constelaciones familiares, porque no solo me informa, sino que me libera. Hay otras cosas que nada más informan, eso informa y libera. Y un buen trabajo de rastreo de ese miedo, de trabajo con la línea de tiempo, de ir a ese evento, de modificarlo, de hacer una armonización. Hay varias maneras de hacer esto. Yo, bueno, hoy estoy trabajando, he aprendido con la mejor persona que lo puede enseñar y justo se suma un trabajo que venía desarrollando de autoasistencia cuántica. Y ahora esta cuestión de aprender a manejar y a trabajar con los rastreos y con poder ir como en un viaje, ¿no? Una cosa es recibir una información, otra cosa es ir, sentir, estar ahí, ver cómo ahí puedo cambiar algo que está sucediendo,
modificarlo, armonizarlo, ¿sí? Y trabajar con los contratos que ahí se establecen, porque cada vez que vivimos una situación difícil, hay contratos que realizamos, hay contratos que nos tienen atados a muchísimas cosas, porque uno hoy sabe quién es, lo que es, pero nosotros traemos mucho y no sabemos nada de lo que traemos, y traemos cosas muy complejas. Entonces, tendríamos que empezar a mirar la vida de manera de que todo lo difícil que vemos afuera no digamos porque a mí, o no sé, el mundo me odia, sino qué habré hecho yo, qué traigo yo para que tenga que pasar por esto. Entonces ahí es donde uno puede comprender y sanar con mucha humildad. Eso es un golpe muy bajo que no cualquiera se anima a ver lo que trae. Entonces, volviendo, el miedo, cuando es el miedo psicológico, esas cosas que uno arrastra, bueno, constelaciones, rastreos, trabajo con las líneas del tiempo, se puede abordar desde ahí. Si queremos trabajar y ver, chequear el tema de implantes, bueno, también ahí tenemos que trabajar con herramientas nobles como un nivel de lectura de campo akáshico, pero amplificada y potenciada, no así nomás, potenciado. Se puede informar uno de si hay implantes, la cantidad, y combinarlo con una técnica de limpieza. En mi caso, hoy yo estoy llevando esto para que las personas lo puedan hacer por sí mismas. O sea, yo te comparto la información, puedo trabajar con vos en la armonización de esa situación, pero después el corte de la limpieza lo haces vos, porque nada más poderoso que lo que hace uno, porque cada uno se tiene que hacer cargo de esas limpiezas. Entonces, y aparte va haciendo que vaya recuperando mi poder, y también acá se trabaja junto con energías que acompañan, con frecuencias de mucha luz que nos acompañan. Esto no es algo que lo hacemos solos, ¿sí? Entonces, el miedo así psicológico, los implantes que puedan haber, y lo otro, las memorias, lo que ya tiene que ver con cosas muy pretéritas. ¿Dónde se puede hacer todo eso? Y eso en terapia. Yo, por ejemplo, lo trabajo en terapia, amor. Lo estoy trabajando en terapia, ¿sí? Y es parte de lo que yo voy a dar como entrenamiento este año. Dentro del entrenamiento que voy a dar de la autoasistencia cuántica está el trabajo con esto, ¿sí? Bueno, buscá. Yo trabajo online, trabajo con gente de todos lados. Yo ya presencial no hago nada más. Bueno, entonces decía, el miedo psicológico lo podemos abordar desde ahí. No se puede trabajar solamente a nivel mente. ¿Por qué? Porque es una energía el miedo. Entonces, si yo nada más lo charlo y hablo, no hacemos nada. Hay que liberarlo, hay que sacarlo, y sacarlo de una manera armoniosa, amorosa. Bueno, lo otro, los implantes también, ahí hacer una buena limpieza energética. También a veces hay implantes que uno decide tenerlos, ¿sí? O que vienen por añadidura, porque por ahí de tanto consumir, a ver, si estás todo el día mirando el noticiero, te van a vacunar un montón ahí, te van a llenar de implantes o de bichos, como le decimos, porque ahí es uno atrás de otro. Entra en lo que te dicen, entra en lo visual. Es muy interesante cómo todo eso que vos ves, en realidad, del otro lado hay una intención deliberada de que en vos entre determinada información, determinada emoción. Bueno, y después están, bueno, los Morgellons, que hace poco yo publiqué algo de Michelle, y también hace muchos meses a Claudia de Vicenzo fue la primera que compartió un video de esto. También eso está dentro de lo que se fumiga, investiguen, existe. Son cosas que parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Tenemos que empezar a abrir la cabeza, tenemos que empezar a salir de la disonancia cognitiva que dice, ay, no. Yo en algún momento decía no, y hoy digo sí, y agradezco profundamente. ¿Por qué? Porque hoy me siento libre,
porque puedo abrirme a todo, no disentir, tener una paz en el alma, pero sentirme libre y cuidarme mucho en todos los aspectos, saber cómo me tengo que cuidar. Entonces, para cerrar, el miedo psicológico, que lo trabajamos con herramientas donde se comprenda lo energético, el miedo como implante, donde ahí tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con estas formas, y lo que ya tiene que ver con memorias originales, que ahí estamos hablando, o sea, también ahí vamos, o sea, en la memoria del alma de los seres humanos hay información que viene de distintas guerras. Hay una primera guerra que se libró en la que se destruyeron mundos y muchos venimos de ahí, y eso está ahí guardadito en la memoria, y hay cosas que lo activan, hay guerras termonucleares, bueno, hay mucha información que también ahí en memorias que quedaron atrapadas, que quedaron enterradas y que no fueron liberadas está, ni la película, ni todas las películas de ciencia ficción más fuertes que podamos ver pueden traducir cosas que se vivió en la evolución desde el primer momento hasta la actualidad. Entonces, por eso cuando vemos determinadas cosas nos aterran. Por eso yo me acuerdo que desde chica, hoy no consumo nada de eso, no me interesan ese tipo de películas ni series, nada. Pero cuando yo era chica y las miraba, digo, ¿por qué me genera esto? ¿Por qué me genera esto? Y hoy entiendo que es por la memoria que había en el alma. ¿Cómo hacer cuando por pensar así? Mira, no te tiene que importar, ¿qué tenés que ser? Mi amor, a mí no me importa lo que piensen ni que digan dónde vivo. A mí no me preocupa, porque yo no le doy importancia a la gente que piense eso. Cada uno que piense lo que quiera. Yo soy dueña de lo que quiero pensar y a mí no me molesta. Lo que pasa es que, bueno, hay que desapegarse, hay que ser libre, hay que aprender a que te deje de importar, hay que salir de la importancia personal. Por eso el camino de evolución es un camino que uno lo tiene que hacer sin esforzarse, él tiene que ser natural. Si realmente te pesa y te cuesta lo que el otro va a pensar, porque por ejemplo, yo puedo vivir la vida que quiero vivir y hacer lo que se me canta porque trabajo por mi cuenta, porque no tengo, o sea, yo no estoy obligada a ningún grupo social. Yo me haría problemas si yo tuviera que trabajar hoy en un lugar y estar interactuando con otra gente que esté completamente fuera de lo que yo hago, y no sé cómo, hoy elijo que no. Entonces agradezco vivir en mi burbuja y que mis hijos me conocen y me aman y en algunas cosas están de acuerdo y en otras no, y las personas que me acompañan, bueno, la mayoría me siguen acompañando. Pero por ahí vos trabajás en un lugar y pararte en la oficina y decir, no, porque los Morgellons, y te van a mirar con cara de loco y te van por ahí a invitar a que te vayas. Y la verdad que, a ver, ¿qué pasa, Mina? La verdad que ahí es donde se pone bravo. Pero bueno, el miedo a la crítica, todo eso está fundamentado porque tiene que ver con el miedo a la exclusión. En realidad no te importa. A ver, ¿qué pasa, Mina? Vení, no te importa, esperen, vení. Mi perrita cieguita. En realidad, no importa, no es que te importa la crítica, no tenés miedo a la crítica, tenés miedo a la exclusión, porque eso también es otro implante, el estar excluido solo, ¿sí? Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero más o menos pudimos como determinar un poco o definir un poco el campo del miedo, no desde un miedo psicológico, ese miedo que reconocemos y donde está vinculado el trauma de nacimiento, ¿no? Un miedo que es implantado, que es un miedo como un arma,
como un arma que ataca y que genera conductas en la persona limitantes y totalmente bloqueantes. Es un mecanismo de control. Y después el miedo de lo que... Gracias, mi amor, gracias, Vanessa. Y después el miedo, que bueno, que ya habla de todo lo que traemos a nivel de una evolución cósmico-cuántico, cosmo-universal, planetaria, donde ahí tenemos que abrir nuestra mente a una realidad que nunca van a demostrarla los que quieren que vos te creas que, no sé, que la vida acá empezó. No, la vida acá empezó hace más o menos 5.000 millones de años, más o menos, en la Tierra. Y bueno, muchas cosas que por eso escuchen a Rodrigo Romo, escuchen a Michelle Castillo de la Serna, escuchen a la gente que habla de la historia, de una historia que a uno le resuena cuando uno escucha eso. Y así uno va descubriendo y reconociendo, activando memorias, y así empezamos a armar un rompecabezas. Bueno, gente hermosa, voy a ir dejando acá. Hoy tuve que robar 10 minutitos. Este viernes yo no atiendo presencialmente en ningún lugar. A mí se me apoyan, a mí el otro día la tenía en el brazo una mariposa, se me pone a volar al lado. Son buenas señales, es una buena señal. Son conexiones con reinos. La mariposa es un buen elemento. Como les decía, yo no estoy atendiendo presencial, pero estoy este fin de semana en Buenos Aires, viernes y sábado, haciendo atención presencial. El sábado quizás arme un tallercito así de alquimia en un lugar al aire libre, porque bueno, creo que está complicado el tema para los lugares cerrados. Me quedan dos lugares presenciales para atención. ¿Y qué es lo que hago en atención? Bueno, esto que te estuve contando, trabajar de esta manera, hacer este tipo de trabajos, hacer lecturas akáshicas avanzadas que las uno con trabajo de rastreo, con movimientos de autoasistencia cuántica, integrando las constelaciones familiares, orientación álmica. Bueno, todo esa es mi línea de trabajo, así que si alguien está en Buenos Aires y tiene ganas, me quedan 2 lugares, y los otros, si quieren, estén atentos, porque por ahí pinta para hacer algo, un tallercito de alquimia, donde bueno, podemos en grupo conversar y trabajar sobre técnicas y tecnologías que nos ayudan a estar mejor y en este camino de evolución consciente, y que son herramientas de una psicología para la ascensión. Así que muchísimas gracias por estar. Número 22, un número maestro, me encanta. Gracias, estoy con el 22, así que me encantó ese 22. Ahora bajó 21, pero estábamos en 22. Un abrazo profundo, nos vemos el próximo martes, creo que voy a dejar los martes. Y bueno, escriban, comenten, sugieran. Y también hago otros vivos por las redes, me pueden encontrar por Facebook, por YouTube, y bueno, y estamos aquí para esto, para poder compartir el conocimiento, la sabiduría, el abrirnos a lo nuevo y el poder sentir que entre nosotros no pensamos que estamos locos ni que vivimos en las nubes, sino que resonamos, y eso nos da fuerza. Y nos permite sentirnos reconocidos unos con otros. Yo a vos, mi amor, y te veo en estos días, Lili querida, te veo en Buenos Aires, después de más de un año, amor, que no te veo. Bueno, un abrazo enorme, que estén muy bien, muy pero muy bien. Gracias por estar.